Si pierdes tu trabajo, lo urgente no siempre es encontrar otro trabajo. Yo no hice eso, porque para mí se rompió una cosa más importante que mi flujo de plata. Se rompió la vida que construí alrededor de eso, mi identidad. Así que ya no era solo tengo que encontrar un trabajo rápido, era cómo uso lo que tengo para no tener que volver automáticamente a una vida que ya no quiero. Me despidieron en un momento en que yo ya sabía que no quería volver a esa vida. Ahora estoy construyendo una nueva vida que sí quiera habitar. Así que cuento corto, dejé el mundo corporativo para convertirme en pintora. Y hoy te voy a contar cómo empecé el sueño, desde lo financiero, lo emocional y lo personal. Se piensa que la parte más difícil es ganar plata cuando no se tiene sueldo, pero no es así. Lo más difícil es que cuando cambias de vida no empiezas desde cero, arrastras una historia. Y esa historia es la que va a permitirte o impedirte hacer tu voluntad. Tienes que aprender a desmontar todo lo que conoces sobre ti mismo mientras intentas construir esa nueva identidad. Y por eso hoy voy a hablarte de un tema que nos preocupa a todos, la plata o el dinero. Vamos a empezar hablando de transiciones por lo más concreto. Quiero contarte cómo preparé este momento por años. ¿Sí? Obvio, por años. No esperabas que te dijera que decidí cambiar de vida y la cambié como si estuviese cambiándome de calcetines, ¿verdad? Porque no, no es así. Sin una estructura fuerte, es mucho más probable que tu sueño se derrumbe antes de empezar. Si tu caso fue un despido o una renuncia, el finiquito no es plata extra. Y si fue cualquier otra cosa que generó un flujo entrante de plata, o ese flujo, por ejemplo, son tus ahorros, aplica lo mismo. Cuando alguien recibe un flujo de plata entrante, ¿qué crees que pasa? Primero, lo que se siente es miedo. Obvio, no tienes un ingreso estable constante, pero después de eso se siente un alivio bastante rápido, porque esa plata significa saldo en la cuenta y muchas veces es más de lo que uno está acostumbrado a ver junto. Te impresionas y te relajas. Entonces entras en una mala situación, pero al menos tienes plata. Después de la impresión empieza el alivio y ese alivio se empieza a transformar en permiso, permiso para respirar. Respiras y piensas, ¿qué hago con esta plata ahora? Y te acuerdas que hace rato te estaba faltando comprar algo pendiente, ropa, algún accesorio, el celular que ya está tan viejo que empezó a funcionar mal, o a lo mejor podrías aprovechar de arreglar algo en la casa o en el auto, quizás un viaje, hace mucho tiempo que no sales de vacaciones. Y uno piensa, bueno, en realidad me lo merezco porque después de todo lo que pasé y aguanté, ¿y si no es ahora, cuándo? Y sí, tienes razón. Te mereces descansar, te mereces tener algo bonito y sentir que no todo fue pérdida. El problema está en que ese finiquito o ese flujo entrante no es un premio, tampoco es un bono. Esa plata no está libre. Acuérdate que es el reemplazo temporal de tu sueldo. Es tiempo en forma de plata. Y es la distancia entre tú y la desesperación. Es lo que debería permitirte poder pensar antes de aceptar cualquier cosa por necesidad. Es tiempo para que pienses y para que tomes decisiones. Y cuando hablamos de transiciones de vida, eso marca una diferencia súper importante. Y aunque sabemos que la plata no te va a comprar un propósito, lo que sí puede comprarte es tiempo para encontrarlo y dejar de traicionarte. El problema no es que pienses en renovar el teléfono o comprarte algo que te hace falta en la casa. El problema es el momento en el que lo estás pensando. Muchas decisiones financieras después de un despido se toman en un estado emocional pésimo, con miedo, con rabia, con pena, con vergüenza o incluso puedes sentir alivio, con una enorme necesidad de sentir control sobre algo que se está desmoronando y que te está arrastrando con todo. Ahí es donde gastar se confunde con reparar y donde estás mucho más susceptible a comprar para sentir que no perdiste tanto, que todo esto sirvió de algo. Pagar algo rápido o tomar una decisión que sí puedes controlar te hace sentir que aunque todo se cayó, tú sigues avanzando. No importa si es para demostrártelo a ti mismo o al resto. El tema es que en una transición se necesita exactamente lo contrario. Necesitas pausa y un mapa, ojalá, para ayudarte a evitar tener que tomar decisiones en ese estado emocional. Necesitas mirar la realidad completa, aunque te dé miedo, porque si algo aprendí de esto es que cuando tu vida cambia, tu economía tiene que cambiar antes de que tu ansiedad empiece a decidir por ti. Noté 4 errores que uno comete en el momento de una ruptura y que pueden cambiarlo todo. Primero,
firmar el finiquito o cualquier documento sin leerlo bien. Incluso, más profundamente, firmar rápido solo para salir de ese momento incómodo, para que termine. Y lo entiendo. Cuando estás ahí frente a personas, a explicaciones frías, a frases de cierre, quieres que se acabe rápido para poder irte, salir de eso. Pero esos documentos que firmas en esos momentos tienen consecuencias reales. Tienes que revisar los montos, si es un finiquito, tus vacaciones, tus indemnizaciones, los descuentos, los beneficios, los pagos que tengas pendientes. Y si tienes dudas, no firmes en automático solo porque te sientes presionada a hacerlo. Protegerte empieza por no apurarte. El segundo error es tratar ese dinero como si fuese una recompensa, como si fuese, uff, por fin algo bueno de todo esto. Y emocionalmente se siente así, pero financieramente no es lo que te conviene. Ese dinero es para cubrir meses, a veces incluso más de un año. Y antes de gastar cualquier parte, necesitas hacerte una simple pregunta. ¿Cuánto tiempo me está comprando esto? No en teoría, en tu vida real, en los gastos reales que tienes, con tus deudas reales, con esos compromisos que adquiriste. Porque cuando no haces ese cálculo, el dinero parece más grande de lo que realmente es. Y ahí es cuando empiezan los arrepentimientos. El tercer error es no revisar los costos fijos inmediatamente. Cuando tienes un flujo entrante todos los meses, muchos gastos se vuelven invisibles. Suscripciones, planes, cuotas, servicios, gastos automáticos, cosas que por separado no parecen tan graves, pero juntas empiezan a pesarte mucho. En mi caso, después del despido, hice algo que dudé mucho, pero finalmente igual terminé haciéndolo. Pagué un año de gimnasio por adelantado entero, sabiendo que probablemente iba a tener que cambiarme de casa sin saber si esa casa iba a estar demasiado lejos del gimnasio o no. ¿Y qué pasó? Lo aproveché súper poco. Y después confirmé que en un periodo de incertidumbre la flexibilidad vale más que cualquier descuento. Cuando no sabes exactamente cómo va a ser tu vida en los próximos meses, no te amarres innecesariamente. La flexibilidad termina siendo un activo. El cuarto error es intentar tomar decisiones sin un mapa financiero. Antes de pensar en hacer grandes planes, necesitas primero tener clarísimo qué entra, qué sale y cuánto tiempo puedes cubrir con lo que ya tienes. ¿Qué entra? El finiquito, el seguro de cesantía, las devoluciones, cualquier ingreso pendiente que tengas. ¿Qué sale? El arriendo, la comida, el transporte, la salud, tu formación, cualquier gasto variable que tengas. Y después, ¿cuántos meses me puedo sostener entonces sin un ingreso fijo? Y esa respuesta te puede doler, pero también te puede devolver poder, porque cuando sabes dónde estás parada, decides mejor. Sin mapa, decides desde el miedo. Con un mapa, al menos puedes distinguir entre un riesgo real y calculado y una fantasía. En mi caso, creo que hubo algo que me ayudó bastante. Yo vengo de una familia de muy pocos recursos. Y aunque eso en muchas ocasiones puede ser difícil, también me dejó un hábito muy bien instalado, no acostumbrarme a gastar de más. Durante años me esforcé por no acumular deudas. Usaba la tarjeta de crédito solamente para cosas que podía pagar en máximo 3 cuotas. Usualmente ahorraba antes de comprarme cosas. No siempre se podía, pero la idea de fondo siempre estaba ahí. No quiero que mis decisiones futuras queden atrapadas por deudas del pasado. Y entonces, cuando llegó el despido, no llegué con una vida financiera completamente resuelta, pero sí muy controlada. Y eso hizo una diferencia enorme. Lo primero que hice fue ordenar lo urgente, pagar mis deudas, revisar y usar beneficios que todavía podía aprovechar y separar platas para lo que se venía. Y después tomé una decisión que para mí era muy importante. Guardé para mi formación artística, para mis materiales de arte y mis clases de pintura, porque si de verdad quería construir una vida como pintora, tenía que tratar ese sueño como algo serio, no como un impulso emocional, no como una fantasía bonita, sino como un proyecto que de verdad necesitaba una estructura, porque sostener un sueño no es solo tener ganas, también hay que hacerle espacio en tu vida real.
Y aquí voy a parar un poco porque hay algo súper importante. No todo gasto en una transición es irresponsable. A veces sí necesitas gastar para cuidarte, para estudiar, para moverte, para resolver tu salud o los pendientes que tengas o incluso para empezar de nuevo. El punto no es no gastar nada. El punto es saber qué estás comprando realmente. Hay gastos que solo te calman la ansiedad por un rato y hay gastos que te ayudan a construir condiciones para hacer posible cierta realidad que tú quieras. En mi caso, pagar mis clases de pintura y comprar materiales de arte no era simplemente comprar cosas de arte para mi hobby, era construir una base sólida para la vida que de verdad quería. Sin una base fuerte, sostener cualquier cosa es más difícil. Incluso quizás hasta resulta inútil. Y verlo así, para mí, fue clave, porque cuando estás cambiando de vida, cada decisión financiera debería pasar al menos por un filtro. ¿Esto me acerca a la vida que quiero construir o solo me está calmando los miedos momentáneamente? No siempre vas a saberlo con certeza, pero hacerte la pregunta al menos te obliga a pensar y dejar de actuar en automático tomando decisiones impulsivas. Y de esto, no quiero que te lleves una fórmula de transición para personas despedidas, sino que quédate con la idea o la filosofía de fondo, que en realidad sirve para cualquier transición o cambio grande que vivas, con mucho o con poco dinero. La idea es simple: mantén tus costos fijos lo más bajos posible. Evita las deudas innecesarias, crea un colchón de emergencia, lo clásico, invierte en cosas que te den capacidad, no solamente consumo. Y sobre todo, cuida tu flexibilidad, porque la flexibilidad es lo que te va a permitir maniobrar cuando algo cambia. Y en la vida siempre vas a encontrar cambios. Una crisis, una oportunidad, una enfermedad, una mudanza o una decisión importante. Y cuando eso pasa, casi siempre, si no siempre, para la mayoría de nosotras, la diferencia entre poder elegir y tener que reaccionar desesperadamente no depende de si eres valiente o no. Depende de si realmente puedes permitirte hacerlo, de si tienes una buena mano para hacer tu jugada. Y las buenas manos se construyen, no son suerte, son estructura. Por eso, lo que logres hasta justo antes de empezar tu sueño puede ser la mejor forma de protegerlo. Aunque la plata por sí sola no garantiza el éxito, al menos te va a servir para comprar algo de tiempo, que es justo lo que necesitas para construir estructuras. Tiempo y conocimiento. Es tiempo lo que uno necesita para no abandonar algo demasiado rápido y caer ante la presión del cambio. Quiero rescatar la idea del principio. Cuando me despidieron, pude haber hecho lo lógico: buscar otro trabajo rápido y volver a una empresa parecida a la que estaba. Y no juzgo a quien hace eso. Dependiendo de la situación, a veces es lo que tienes que hacer para seguir construyendo tu estructura. En mi caso, yo ya sabía que si volvía automáticamente, probablemente iba a continuar con la misma vida que ya no quería sostener. Entonces evalué mi jugada y decidí intentar algo diferente, sin fantasías y tampoco con el deseo de el universo proveerá. No romanticé mi despido y recomiendo no hacerlo porque te quita foco y es justo eso lo que más se necesita en estas situaciones. Y porfa, quédate con esta pregunta, pero intenta respondértela honestamente. ¿Qué necesito ordenar hoy para que mi sueño no muera apenas aparezca el miedo? Sé honesta. Busca tus respuestas. Míralas de frente. Abórdalo ahora, que todavía tienes tiempo. Para mí, una parte enorme de esa respuesta fue financiera. Cambiar de vida no es solo tener una revelación y seguirla. Hay que pagar cuentas. Todos sabemos eso. Pero tienes que hacerlo mientras te sostienes emocionalmente cuando estás dudando, mientras te educas y mientras sigues sin tener resultados, mientras haces espacio para una versión de ti que todavía no puede demostrar nada. Por eso, si estás viviendo una transición o si sientes que algún día podrías vivir una, te diría lo siguiente: no esperes a que todo se rompa para mirar tu economía. Construye tu estructura antes de necesitarla. Y quién sabe, tal vez algún día esa estructura no te sirva solamente para sobrevivir. Tal vez te dé la posibilidad de elegir una vida distinta. Y tener opciones es lo más parecido a la libertad que existe hoy en la vida práctica. Si quieres saber más cosas concretas o más pasos para accionar esto,
Cuéntame en los comentarios, tengo mucho que compartir, pero necesito saber si realmente te interesa este tema y cuáles son esas preocupaciones que quieres resolver. Te leo. Nos vemos en el próximo video. Chao.